para la hipótesis. Proceso para construir una hipótesis. Sí. Gracias. Y también vamos a poner ahí, por favor, el proceso para construir una hipótesis y poder formularla. Dando un pequeño resumen a lo que estábamos nosotros viendo el último día de clases, que era una hipótesis, cómo realizar una hipótesis, su definición, saber cómo vamos a plantear la hipótesis. Entonces, vamos a tener claro que para poder plantear una hipótesis debemos de seguir lógico. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la investigación científica la vamos a realizar en un buen porcentaje como investigadores científicos por medio de la observación del conocimiento que nosotros tengamos sobre el fenómeno que vayamos a investigar. Le vamos a dar una solución a esa problemática que nos han planteado. Entonces, tenemos que ver primero dos partes o dos tipos de conocimiento para poder plantear nuestras hipótesis. Lo vamos a conocer como conocimiento empírico previo, conocimiento indirecto. ¿Qué quiere decir este tipo de conocimiento? Nosotros como investigadores vamos a tener investigaciones empíricas, ya sea estadística, que vamos a trasladar en informes o documentos relacionados a que nosotros estemos investigando. Esto, ¿por qué le vamos a llamar de una forma empírica? ¿Por qué? Porque tenemos elementos que desconocemos, ¿sí? Y a los cuales nosotros vamos a tener un aspecto subjetivo. Esto quiere decir que yo no sé todo sobre el fenómeno que voy a investigar, sin embargo, a la hora de retroalimentarme, o sea, indagando sobre ese mismo aspecto o el problema que estoy investigando, así es como yo voy a adquirir conocimiento sobre el fenómeno objeto de estudio. Entonces, ¿qué me quiere decir eso? Va a ser un conocimiento también directo. Vamos a hacerlo como un conocimiento directo. ¿Por qué? Porque yo voy a conocer más al fenómeno que estoy investigando. Entonces, ese conocimiento directo, ¿cómo es que yo lo voy a tener? Si digamos, con contacto inicial sobre el fenómeno objeto de estudio. Les hago la salvedad que ustedes ahorita en esta investigación únicamente van a hacer un trabajo documental, o sea, bibliográfico. No van a tener la oportunidad de hacer entrevistas o encuestas a personas que estén involucradas en el fenómeno que ustedes están investigando o bien a personas que conozcan sobre el tema que ustedes están realizando. ¿Por qué? Porque únicamente vamos a hacer un trabajo documental, pero tenemos que saber para más adelante, ustedes, digamos, ya el otro año en su práctica del área común, la primera práctica que van a realizar, ya tengan el conocimiento qué es lo que debemos de realizar a la hora de elaborar nuestro plan de investigación. Yo quiero ver hasta dónde es posible el día de hoy que lleguemos, ¿sí? Con las dudas que ustedes tengan, por favor que me pregunten, porque de aquí ustedes ya van o tienen que ir armando ya su plan de investigación. Así el día martes de la próxima semana yo quiero darles ya la estructura y los lineamientos para la realización de ese plan de investigación. Pero digamos, en este caso ustedes ya pueden plantear sus problemas específicos, su problema general. Si culminamos ahorita con lo de la hipótesis, ya pueden trasladar sus hipótesis, usar su marco teórico, entonces ya tienen gran parte de su plan de investigación. Ya solo son temitas y subtemas que yo les voy a ir trasladando el día martes para que ustedes ya realicen en sí todo el plan de investigación. ¿Por qué? Porque son cortos lo que nos falta, o bien hay otros que solo son listados que ustedes van a transcribir. Entonces, como les decía, ese contacto inicial que nosotros vamos a tener con el problema va a estar basado en la realidad objetiva. ¿Por qué? Porque sabemos que los problemas son problemas sociales, los problemas están inmersos en nuestra realidad
y no podemos decir o estar ajenos a ellos. ¿Por qué? Porque inclusive nosotros somos parte de esa problemática en la actualidad. Todos o cada uno de nosotros no está exento o libre, por ejemplo, primeramente Dios no, ¿verdad? Pero del contagio de este virus que nos está atacando a nivel internacional. Entonces, todo eso está en mi realidad, en mi entorno. Yo puedo palparlo, yo puedo sentirlo. Eso me da a mí también la pauta de un conocimiento directo, ¿sí? Ahora, ¿cuál es o dónde está eso? Va a ser, digamos, ustedes lo pueden dar, ver por medio de la observación. ¿Por qué? Porque ustedes están dentro de la problemática también. Entonces, ahí es donde nosotros podemos decir cómo es o qué parte está el fenómeno objeto de estudio. Digamos, si nosotros podemos observar el fenómeno, también en una forma directa podemos entablar una conversación o hacer una entrevista con las personas que están dentro del área objeto de estudio y están afectadas al problema que nosotros estamos investigando. Entonces podemos hacer entrevistas. Ahora, yo puedo realizar también encuestas, por decirles así, a personas que tengan experiencia sobre el tema que esté investigando. ¿Por qué? Porque igual podemos realizarlo nosotros. Yo sé que de alguno de los equipos de ustedes van a realizar entrevistas o encuestas vía telefónica o por correo directo, digamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque allí van a obtener ustedes la información pertinente sobre el fenómeno que están investigando y para el trabajo que ustedes van a realizar. Entonces, ahí están. Esa información va a ser clave para ustedes, para que cada elemento que ustedes desconocen ahora tengan la información y ya estén conocidos por parte de ustedes y así dar objetivamente sobre el fenómeno que ustedes están investigando. Nuestro segundo tipo de conocimiento va a ser el conocimiento teórico, el que más ustedes ahorita van a poner en práctica. ¿Por qué? Porque además del análisis que ustedes van a hacer, retroalimentación que están obteniendo de todos los documentos que ustedes están dándole lectura, ¿verdad? Me imagino que son un montón, porque son 5 libros por cada uno de ustedes y son 6, son 30 documentos diferentes, me imagino, a los que ustedes se basaron geográfica para poder realizar sus fichas de trabajo. Entonces, todos esos elementos teóricos van a ser significativos a la hora que ustedes van a plantear el problema que van a investigar. Entonces, esos son los dos tipos de conocimiento. Era el conocimiento empírico previo o también conocido como conocimiento indirecto, el cual entre ustedes más indaguen, más conozcan al fenómeno, ustedes van a tener también un conocimiento directo. Y el segundo conocimiento, vamos a decir, o lo vamos a reconocer como un conocimiento teórico basado en todos los documentos que ustedes a bien van a consultar de su investigación. Entonces, ahí estamos con lo que es el proceso para construir bien una hipótesis y poder formularla. Dentro de estos aspectos para el proceso, nosotros tenemos que ver bien, digamos, en primer lugar, examinar y clasificar toda la información que ustedes tengan disponible. ¿Por qué? Porque recordemos que todo lleva un orden, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que clasificar bien toda la información que están recabando. Entonces, a eso nos va a sumar a nosotros que debemos también relacionar todo lo que ustedes van a extraer de esa información bibliográfica con lo que ustedes tengan por lógica ya saber del fenómeno que están investigando. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros también la lógica, una gran intuición sobre el problema que estamos investigando. Insisto, si yo miro desde el punto de vista ideológico, los 6 integrantes de cada equipo no van a observar de la misma manera al fenómeno que están investigando. Entonces, todo eso lo van a retroalimentar ustedes o lo van a unificar
detalles tienen sobre el fenómeno que están investigando. Ahora, de ahí podemos decir que vamos a enunciar ya nuestras hipótesis, ya de toda la información que yo recabé, de todo lo que yo observé, de todo lo que yo me retroalimenté, yo puedo consultar, ya sea con personas inmersas en el problema o bien expertos sobre el tema. Bien, tenemos que antes del 13 de marzo o a principios del año 2020, no nos imaginamos ni sabíamos bien tal vez sobre este virus. Ahora, todos los estudiosos y expertos que han salido sobre temas de inmunologías confirman que este virus ya existía, pero que en noviembre del año 2019 se dio en una apertura que no se conocía. Entonces, por eso inició, si nosotros sabemos, en un segmento de población del área asiática, una circunstancia de salidas y entradas de personas a ese lugar fue que se expandió el virus. Sí, en unos lados más fuertes, ¿por qué? Por la misma forma cotidiana de ellos de vivir. Si nosotros bien sabemos que fue más atacado en el área de Europa, tenemos que indagar el por qué hubo más contacto en esos sectores o en ese tipo de población, que por ejemplo llamémosle aquí a nuestra América Latina o en sí a Centroamérica. Somos llamados, como dicen documentalmente, ¿verdad? Tercer mundo, pero si se dan cuenta, los de primer mundo fueron más afectados que nosotros. ¿Por qué? Por lógica yo decía, si esos países desarrollados muertes ha tenido, que ya no se daban abasto ni los crematorios ni nada, entonces imagínense si viene a llegar a nuestro país, ¿qué me daba a mí mi lógica? Que aquí íbamos a duplicar o a triplicar el número de casos o muertes, como en el lado de Europa. Y ha sido, bendito Dios, todo lo contrario, ¿verdad? Mas, sin embargo, tal vez por el mismo temor de nuestra población, por la ideología que nosotros tenemos, todo eso ha dado tal vez a que nosotros tengamos un segmento menos de contagio, de percances por este virus, pero no nos hemos descartado de este acontecimiento. Ahora bien, ¿por qué se le llamó pandemia? Porque fue a un nivel general. Entonces, todo eso es lo que yo tengo que involucrarme y conocer más sobre el fenómeno que estoy investigando. Saber más de él, eso es lo que me va a retroalimentar a mí para poder saber cómo voy a darle solución a la problemática que estoy planteando. Entonces, de ahí es donde nosotros tenemos todo el proceso para poder construir ese lineamiento de hipótesis. Ahora bien, dentro de ese lineamiento yo voy a tener varios planteamientos de hipótesis. ¿Qué quiere decir eso? A la hora yo de plantear mis hipótesis, debo de tener o tomar en cuenta o considerar ciertos requisitos o ciertos aspectos. Digámosle así, en primer lugar, yo tengo que proponer la respuesta provisional o tentativa para darle solución al problema que yo estoy investigando. Digamos, esa respuesta tentativa tiene que ser directamente hacia el problema que yo planteé. Digámosle un segundo planteamiento de la hipótesis, que es, voy a plantear de una manera cada uno de sus enunciados para poder permitir sondeos de prueba. Si yo tengo a bien investigar sobre, ustedes han escuchado ahorita los emprendimientos, ¿sí? Todas las personas que por X o Y motivo perdieron su trabajo, pero ahorita sabemos que la mayoría fue por el caso de la pandemia, que muchas empresas cerraron o redujeron personal o redujeron horarios, igual por ese mismo ente, por la misma situación, redujeron ingresos, trabajaban en sus instalaciones.
por decirles algo, si trabajaban 8 días y empezó el toque de queda, ya solo iban a trabajar 4, pues los empresarios, ni modo, ¿verdad? Ellos no van a perder. Entonces, ¿qué fue lo que ellos también dividir los ingresos de cada uno de su personal? Si era medio tiempo, medio salario, por decirles algo. Aunque igual, como ya hay antecedentes, ya hay leyes y todo, en muchas partes no podía o no cabía la acción. Pero si vamos a lo que es la iniciativa privada, por decirles algo, ¿por qué? Porque todas las instituciones públicas, aunque trabajaran 2 horas, a ellos les iban a pagar siempre lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque existen sindicatos, existen pactos colectivos, etcétera. Ya hay un fundamento. Eso es lo que yo tengo que investigar. Ahora bien, para las personas que entraron al sistema de emprendimiento, fueron ellas las que fueron afectadas por empresas privadas, llamémosle, si no despidos, reducción de salarios, entonces tienen que ver cómo satisfacer sus necesidades. Más sin embargo, ahora tenemos otras prioridades que cubrir por la misma situación en que estamos viviendo. Entonces, a lo que yo quiero llegar, que se den cuenta que todo problema ya está dado. Yo no me lo imagino, yo no me lo hago, sino el problema ya está inmerso dentro de nuestro entorno, dentro de nuestra realidad objetiva. En base a ello, ¿qué es lo que yo tengo que decir también? Voy a, después de haber planteado, digamos, de cada enunciado, eso me va a permitir a mí someterlo a prueba y yo puedo comprobar cada uno de los lineamientos que les estoy diciendo. Desde las personas que realizaron su emprendimiento, ¿por qué? Porque sabemos ahorita que muchas personas o amas de casa, si tienen el equipo, por ejemplo, una máquina de coser y consiguieron una tela acorde, o bien se guiaron o tienen la idea de cómo el utensilio de la mascarilla, por ejemplo, que fue generalizado. Insisto, ¿se recuerdan antes cuánto nos pedían por una sola mascarilla? Que casi algunos llegaron a pagar 125 por una o 75, etcétera, dependiendo la calidad y el estilo, así era el precio. Entonces, ese emprendimiento pudo a muchas mujeres y también hombres darles la forma como sustentar económicamente a sus familias. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a ir conociendo paso a paso cada uno de los procesos que nosotros vamos a realizar dentro de nuestra investigación. Digamos, otra forma de plantear nuestra hipótesis puede ser o debe de basarse en términos con relación de causalidad. ¿Qué quiere decir eso? Del acto, del fenómeno que nosotros estamos investigando, por cada una de esas casualidades, así vamos a fomentar o a plantear nuestra hipótesis. ¿Por qué? Insisto, en el caso del emprendimiento que empezaba 2 o 3 años atrás, donde surgía la forma en que todo mundo pudiera introducirse al mercado, pero igual tenemos que saber qué tipo de mercado vamos a introducir o qué objeto, qué fenómeno, qué servicio, qué artículo, de tomar en cuenta también el segmento de mercado, por ejemplo, por decirles algo, ¿verdad? ¿A qué segmento me voy a dirigir yo dependiendo de mi producto? Cosa que podíamos solventar ahí es ver el nivel de competencia que tenemos. ¿Por qué? Porque, como insisto, antes tal vez una mascarilla no la llegaban a ofrecer hasta 125 quetzales. De ahí que salió la famosa o el estilo de K95 que decían que era mejor. De ahí salió otro estilo que era la mascarilla K95 con el filtro para poder obtener más respiración, o bien incluso las mascarillas quirúrgicas, ¿verdad? Pero se ha dado una infinidad. Entonces todo eso, pero también nos conlleva de ver, como les dije ya les cité, la competencia, el segmento de mercado, qué tipo de servicio o accesorio voy a estar yo
cuál va a ser mi forma de participar, digamos, de si es contado, si es contraentrega, si es pago anticipado, si es por medio de vía electrónica, si puedo ir a entregar el servicio a la residencia donde me solicitan, etcétera. Entonces se dan cuenta, todo está ya relacionado dentro de nuestro entorno. Yo no me estoy imaginando nada ni estoy descubriendo algo. ¿Por qué? Porque todo está ya relacionado. Entonces, esa es nuestra relación de causalidad. Otra forma de plantear la hipótesis debemos de ser de una forma sencilla. Por decirles algo, si nosotros vamos a investigar sobre la venta de comida en las aceras de nuestra ciudad, entonces, ¿qué es? Yo no puedo llegar con esta persona a la hora de entrevista con un vocabulario demasiado refinado o muy ético. ¿Por qué? Porque no me va a comprender. Entonces, la que voy a obtener va a ser vaga, pues. Entonces, tengo que estar al nivel del segmento de población que yo voy a ser objeto de investigación. ¿Por qué? Porque si hablo, digamos, a un nivel bajo o claro para ellos, así va a ser como ellos me retroalimenten con la información que yo les solicite. Entonces, tiene que ser de una forma sencilla para que en lo posible cada uno de los términos que nosotros impliquemos en las teorías va a ser una referencia también al número de las variables que yo incluya en la hipótesis. Porque recordemos que yo en la hipótesis voy a tener tres aspectos. Una variable dependiente, una variable independiente y el conectivo lógico. ¿Qué quiere decir eso? Voy a tener la causa que originó el problema y el efecto que da ese problema. Y lo voy a entrelazar o amarrar por el conectivo lógico que me acompañe para poder solventar yo y dar una forma de estructura de hipótesis a cabalidad. ¿Por qué? Porque recordemos que la hipótesis es lo que yo voy a dar como posible solución al problema que me están planteando o que yo he planteado. Entonces, todo esto, ¿para qué se da? Es para evitar el uso de adjetivos. ¿Y qué quiere decir eso? Digamos, los juicios que de un valor produzcan o que nos introduzcan en lo que nosotros buscamos para expresiones de un carácter subjetivo, o sea, las creencias que tenemos. Por decirles algo, una creencia ideológica. ¿Cuál es nuestra principal creencia ideológica? Eso no quiere decir que por no tener un referente que no nos permita demostrar su calidad o su aspecto. Dentro de las formas de ideología que nosotros tenemos, se me ocurre a mí como ejemplos citarles a ustedes la religión. ¿Por qué? Porque ahora sabemos, y bien como dice la canción, hay más religiones que fronteras. ¿Por qué? Porque las fronteras deben de ser solo para los países y no para el tipo de religión. ¿Por qué? Porque solo citando, por ejemplo, no voy a introducirme a ninguna ni otra religión. Digamos, en mi caso, yo soy cristiana católica y hay cristianos evangélicos. Tomando esas dos ideologías, yo puedo citar que los cristianos evangélicos, ellos no, tal vez no es que no respeten, sino no le dan a la Santísima Virgen el poder divino que es la madre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pero esa es la ideología de ellos. No digamos a mi religión que la adoramos y la respetamos como lo que es la madre. Entonces, ahí va la ideología de cada quien. Ese es el punto de vista yo como investigadora, pero tengo que retroalimentarme para poder comprobar esas teorías. Yo no sé ni he indagado sobre el evangelio, digamos, sobre las personas evangélicas en ese aspecto. Pero yo tengo mi ideología, yo tengo mi conocimiento y en base a eso yo me voy, pues. Ahí está mi conocimiento, está mi ideología, está mi sentir y qué es lo que yo puedo decir y comprobar con certeza, firmeza a lo que yo estoy induciendo.
Pero como les digo, es un ejemplo para que lo tengamos claro. ¿Por qué? Porque hay infinidad de religiones ahora. Recordemos, están los musulmanes, están los testigos de Jehová, los mormones, los sabáticos, religiones así a gran escala, hasta los satanes, ¿verdad? Etcétera. Entonces, pero cada quien tiene su ideología. Entonces, eso es lo que me da a mí tener como referencia un conocimiento empírico y eso me va a permitir demostrarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo, como les repito, medio sé cómo los cristianos evangélicos toman o tienen a nuestra Santísima Madre Virgen María. Entonces, eso es a lo que yo voy. ¿Qué es lo que yo conozco? Pero para ello yo tengo que retroalimentarme, ¿sí? Para poder plasmar y llegar a comprobar lo que yo estoy diciendo. Pero si no indago, si no profundizo, si no conozco, ¿qué es lo que voy a tener como certeza de ese acontecimiento o de ese fenómeno que estoy investigando? Entonces, todo ello nos dice que debemos de responder a nuestra realidad. ¿Y cómo voy a hacer esa realidad? Si no es más que yo observe al fenómeno en ese entorno. Entonces, esa forma va a ser de una forma objetiva e imparcial. ¿Por qué? Porque yo no, por mi ideología, yo no voy a, o voy a cerrarme a lo que digan los cristianos evangélicos, por ejemplo. Entonces, ¿qué es? Yo lo concibo, yo lo tengo y debo de ser imparcial. ¿Por qué? Porque no me va a afectar a mí, digamos, mi salud o mi forma de ser o mi temperamento. Si ellos me discuten, mencionado. Entonces, pero cada quien o cada área está ahí para estar uno retroalimentándose, indagando y conocer más del objeto que estamos investigando. Ahora bien, ¿qué otra cosa? Nosotros debemos saber o responder a una realidad. Y esa realidad, ya dije, debe de ser observable e imparcial. Aparte de ello, jóvenes, ¿qué debe de estar? Digamos, dentro de todo nuestro sistema de conocimiento, nosotros debemos de tener las teorías científicas que existen. ¿Por qué? Porque hay teorías sobre cada uno de los acontecimientos. Aparte de eso, tenemos que ver cuál es la relación que tiene el fenómeno con los hechos o bien los fenómenos que se tratan de explicar. Por ejemplo, sobre este bendito virus que nos vino a atacar en una forma general, ¿sí? No fuimos excluidos por ser colochos, por ser rubios, etcétera, o por ser altos o por ser bajitos. Es algo general. Entonces, ¿qué me da a mí eso? Que debo de conducirme para prever, por lógica, algunos hechos reales. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes que eso me permite llegar a comprobar que el virus afectó más a las personas, digámosle, caso vulnerable, que son las personas mayores, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos ya tenían antecedentes de hipertensión, de diabetes, digámosle, o su misma situación inmune es más débil. Entonces, eso lo puedo comprobar yo. ¿Por qué? Porque son un segmento de población demasiado débil y fuerte para un contagio, por ejemplo, ¿sí? Tomando así en una forma general un ejemplo. Entonces, dentro de la hipótesis que me permite a mí dar proposiciones que son elaboradas de una forma correcta para que desde un punto de vista formal, llamémosle así, no debemos de caer, por decirles algo, en tautologías o bien en incoherencias. Todo tiene que ir con un lineamiento. Entonces, ¿qué me da a mí eso? No debo contradecirme a lo que yo estoy planteando como problema y a lo que yo considero que es la solución del mismo. ¿Por qué? Porque yo quiero darle solución al problema, pero no me debo de contradecir a la hora que yo estoy
dando o formulando mi problema y a lo que estoy describiendo cómo es que voy a solucionar ese problema. Entonces no tengo que entrar en ese choque, o sea, en esa controversia. Ahora bien, ¿de dónde debo partir yo de esto que hemos hablado? Va a ser desde una corrección formal. ¿Qué quiere decir eso? Proporcionar significados o las relaciones, digamos, que tienen cada uno de los hechos con las referencias que yo estoy dando. Por decirles algo, la referencia que sabemos de este contagio de virus, que se da más, dicen, por el sistema o la toca de papeles, por ejemplo, ¿verdad? Porque dicen que el virus queda en una superficie y no muere hasta no sé cuántas horas o días. Entonces, hay un contagio más directo ahí, ¿verdad? O una fuente más confiable de adquirir el virus, etcétera. Entonces, todo eso es lo que nosotros debemos de tener o saber. Ahora, digamos, en lo que nos da la relación de esos hechos hasta hacerse referencia. Si eso bien debe estar basado, digamos, en un conocimiento científico, que es una preexistencia de ese hecho o de ese asunto, de ese problema, de ese fenómeno que nosotros estamos investigando. Y digamos, en un tema instancia, no debemos de entrar, como dije anteriormente, en contradicción sobre lo que nosotros estemos indagando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que nosotros buscamos es darle solución a esa problemática. Ahora bien, ¿qué es acerca de la estructura y el comportamiento de la naturaleza sobre la sociedad en sí? Como les digo, si nosotros nos vemos o tomamos desde el punto de vista los países del tercer mundo, que somos el área de América, y cómo las fuentes primordiales o principales son todos los países europeos o de esa área, y fue a los que más afectó este contagio de pandemia. Entonces, ¿qué es? Digamos, la ideología de ellos fue al principio que les dieron tantos días de permiso para que no se presentaran, pero por evitar el contagio o la dispersión de tantas personas en un solo lugar, y ya ven, agarraron eso como que era periodo de vacaciones, fiesta, pues, y fue donde más contaminación hubo, en playas, en discos, en restaurantes, etcétera. Entonces, todo eso nos da a nosotros la pauta, cómo podemos describir nuestra hipótesis. Y todo eso nos va a dar a nosotros que la ciencia a la que nos acercamos va a ser la estructura o el comportamiento de nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque yo no puedo cambiar eso. Eso ya está inmerso dentro de mi realidad objetiva, por decirles. Con el planteamiento del problema, nosotros podemos decir que va a tener en cuenta que puede ser verificada, comprobada, para que nosotros digamos si hay solución para el problema que hemos presentado. ¿Por qué? Porque si no hubiese solución, no investigamos a profundidad, no conocimos sobre el problema en sí, sino que hubo todo ambiguo, ¿verdad? Que no se puede determinar cuál fue la problemática principal. Entonces, todo eso nosotros nos pone dentro de la metodología y la teoría, que es lo que vamos a realizar dentro de nuestro proceso de investigación. No sé si hay alguna duda, inquietud hasta dónde voy. Así los dejo hablar a ustedes también. No le... No, licenciado. Sí. Muy amables. Bueno, entonces, ya bien, si me van a hacer una pregunta, por favor, me levantan la mano, no me van a escribir en el chat porque yo no estoy revisando el chat para no perderme la sintonía por donde voy, si no se me va el carril. ¿Quién me preguntó? Sí, Jamie. Sí, una pregunta. Lo que pasa es que estaba llenando el enlace de asistencia, entonces no le podía contestar. Pero ahorita sí ya. Solo quería saber si lo que estaba explicando era lo del planteamiento del problema de la hipótesis o el proceso de la hipótesis.
No, el planteamiento de la hipótesis. ¿Cómo realizar la hipótesis? ¿Cómo ustedes la van a plantear? ¿Cuáles son los puntos que ustedes deben de tomar para realizar una hipótesis? Ah, ya, el proceso todavía no lo ha indicado, ¿verdad? ¿Ya? Yo dije que iban a haber dos tipos de conocimiento. El primero se divide o se conoce como conocimiento empírico previo o bien conocimiento indirecto, y este nos va a dar un conocimiento directo, ya cuando estamos inmersos en el problema. Y el otro dije que era el conocimiento bibliográfico o teórico. Ah, eso fue lo que era el proceso de la hipótesis. Así es, ajá, para poder formular o construir una hipótesis. Ah, yo pensé que llevaba un montón de pasos. No pensé que fuera tan fácil. No, si ahí solo tienes que colocar cuál es la causa que originó el problema, el conectivo que va a ir amarrando la situación de la causa para el resultado que es el efecto que dio esa problemática que ustedes están detallando. Ah, ya, sí, es que yo esperaba escuchar algo más largo, pero No, sí es. no, porque dentro a la hora de que ustedes realicen su hipótesis, tienen que colocar cuál es la causa que originó el problema, Ajá. un conectivo lógico que es una palabra o una letra que amarre al efecto o a lo que da como resultado esa problemática que ustedes van a comprobar. Ah, ya. Sí, solo esa era mi duda, gracias. ¿Estamos claras? Sí. Muy bien. ¿Algo otra inquietud o pregunta, jóvenes? Licenciada, solo tal vez cuando dijo de que cuando nosotros hacemos una investigación y hacemos la entrevista a personas que, por ejemplo, hablamos de la contaminación en un basurero y investigamos dentro del basurero de la zona 3 que hay gente viviendo ahí, no podríamos nosotros a la hora de redactar la entrevista usar palabras más técnicas a las que el entrevistado usó. Como por ejemplo, Por ejemplo, el que vive dentro del basurero le dice, es que aquí viene un montón de basura y ya no sabemos qué hacer con tanta porquería y le empieza a hablar así, bueno, de una manera no tan... ¿qué hace? Era lo que yo decía, tiene que estar al nivel del segmento de población que tú vas a trabajar. Yo sé que no vas a caer tú a lo vulgar, pero sí una forma sencilla a que puedas obtener la información de esas personas. ¿Y qué es? Por decirte algo, tú no vas a ir a entrevistar, si fuese el caso de los guajeros de la zona 3 del relleno sanitario, llamémosle así, ¿verdad? Tú no vas a entrevistar al segmento masculino, por decirte algo. ¿Por qué? Porque caen en una forma más vulgar de comunicación. Entonces tú tomarías un segmento, por decirte algo, como eres una dama, al segmento femenino, o bien al segmento de infantes, por decir algo. Entonces, eso es lo que el investigador, por lógica, debe de contemplar. Pero yo le decía al momento de la redacción que le digo, empezó a decir que era demasiada basura y que, que Pero ya por no sabía qué lógica, hacer tú con tal. sabes, O sea, como escribir de una manera más correcta lo que la persona dijo, pero usando casi las mismas palabras que él usó. sí, ponte a la hora tú de realizar tu trabajo de investigación, tanto el plan como el informe, no se lo vas a ir a entregar, por decirte algo, al primer basurero que encuentres tú ahí en la calle, sino eso va a ser un estudio de alguna institución o de una entidad. Entonces tú vas a tener que colocar el vocablo que se hable o se siente de base en realidad donde está el objeto, pues.
No sé si me comprendes. Sí, pero a lo que viene de mi pregunta es de que eso no es alterar la entrevista. No, porque no es el, el recolector el que te solicitó a ti la investigación, sino, por ejemplo, podría ser una empresa de reciclaje, ¿sí? Yo sé y por ende sabemos que dentro del sector o el relleno de basura en zona 3, ese es un nivel de población que existe ahí, pero no todos son de ese mismo nivel, por decirte algo. Pero es una institución, una empresa, la que a ti te pidió esa investigación. Entonces, a ellos es a los que les vas a entregar el documento. Igual, no les vas a colocar, por decirte algo, ¿verdad? Exageradamente una vulgaridad, sino tú vas a retroalimentar esa información que obtuviste. Ya. Gracias, licenciada. Va. Compañerita Jamie, ¿tienes otra duda? No, licenciada, solo que se quedó ahí, la manita levantada. Ahorita le digo. Entonces, gracias, muy amable. Bueno, entonces estamos ahí, jóvenes. ¿Algo otra duda, inquietud que tengas? Bueno, entonces miremos cuáles van a ser las condiciones mínimo que deben reunir las hipótesis. Digamos, en primer lugar, nosotros vamos a saber que no debe de hallarse en contradicción a lo que les decía anteriormente. No debo contradecir lo que yo pienso, lo que yo observo, con lo que yo ya planteé como problema. Entonces, ¿qué me da eso? Me va a dar una concepción científica de mi mundo, de lo que está en mi entorno. ¿Por qué? Porque yo no puedo describir como, por ejemplo, como dice Marce, si hay personas que viven, que radican en el agujero, el basurero de la zona 3, por ejemplo, sí, que sabemos que ya hay una colonia, pero ¿qué es lo que percata ahí? Digamos que las personas que residen o están ahí son las únicas y exclusivas que pueden seguir o salir, por ejemplo, digamos, con artículos de ese lugar. ¿Por qué? Porque pueden ellos, acuérdense que todas las personas que están en ese relleno son personas que de eso cubren sus necesidades o su trabajo es ese, ¿sí? Antes miraba uno cantidad de basura o envases, botellas y todo en los patios de las casas o en las calles, ¿verdad? En el caso que la casa está muy pequeña, pero yo no puedo cambiar eso, esa es mi realidad. Entonces, esa es una condición que yo no puedo cambiar para poder plantear mi hipótesis. Otra condición que nosotros vamos a tener es que vamos a estar fundamentados en conocimientos que son ciertos. Yo no puedo cambiar la problemática a la que me estoy refiriendo por mi simple capricho, por decirles. No, el problema ya está inmerso, ya está dado dentro de nuestra sociedad. Por eso insistimos que los problemas son sociales y están inmersos a ciertos conflictos políticos y sociales. Ahora, otra condición que nosotros tenemos va a estar o debe estar suficientemente explicada en los hechos que se deben o se pretenden alcanzar. ¿Por qué? Porque ustedes a la hora de plantear su hipótesis, ¿qué es lo que quieren ahí? Es darle solución al problema. O sea que su hipótesis tiene que estar formada o descrita en una forma que ustedes puedan comprobarla. A la hora de aprobarla, ya no hay vuelta atrás. ¿Por qué? Porque ustedes ya le dieron una posible solución al problema que ustedes plantearon. Entonces, toda hipótesis, que es lo que yo tengo que tener claro, que toda hipótesis debe estar manejada en una forma que sea comprobable. ¿Y comprobable qué? En una forma afirmativa, ¿sí? Esa es una condición básica para yo poder
plantear o que tiene que reunir mi hipótesis. Si estamos viendo esas condiciones, también debemos decir que cada una de las explicaciones que ofrece la hipótesis va a estar o existe dentro de todo el conocedor del fenómeno. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a conocer el fenómeno y entre más indaguemos, más vamos a conocer de él. Ahora, si yo me refiero a otra condición, esto dice que puede estarse articulando, digamos, lo que es el sistema que yo ya sé o el sistema de conocimiento con lo que son las teorías científicas. ¿Por qué? Porque el problema existe, pero existen también teorías que yo tengo que comprobar para poder satisfacer o darle esa comprobación a la hipótesis que yo estoy planteando sobre ese fenómeno. Entonces, ¿qué es eso? Que debe de haber una estrecha relación entre los hechos o el fenómeno que nosotros estamos investigando a lo que quiero explicar de él, que es por medio de la hipótesis que yo voy a explicar ese fenómeno que estoy estudiando o investigando. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos de decir que hay una tensión en algunos hechos que sean reales, pero eso me debe permitir a mí comprobar cualquier acontecimiento que yo estoy plasmando por medio de mis hipótesis. ¿Estamos claros ahí, jóvenes, con lo que son las condiciones de las hipótesis? Sí, Lick. Muy bien, gracias. Ahora miremos, como ya tenemos, vamos a ver quién me levantó por ahí la mano. ¿Alguna duda? No, licenciada. Sí, ¿quién me habla? Perdón. ¿Quién me habla, jóvenes? ¿Alguna duda por ahí? Gracias, Andrea. Bueno, entonces nosotros ahora lo que vamos a ver cuáles son las fuentes de las hipótesis. ¿Y qué son las fuentes de las hipótesis? Digamos, dentro de este estudio debemos de ver a la hora que vamos a determinar dentro de la naturaleza qué es lo que nos va a contribuir para poder dar a la investigación un cuerpo, digámosle así, general, y que esos conocimientos van a ser fuente para poder, o parte para poder realizar mi hipótesis. Dentro de esas fuentes, ¿qué es lo que vamos a tener? La experiencia que tenemos nosotros como investigadores sobre el tema que estamos investigando. Insisto, nosotros del tema que yo les di a ustedes, ni nos imaginamos, ni sabíamos que existía, pero ya está dado en nuestro ámbito social, en nuestra realidad, en nuestro entorno, ¿sí? Entonces, en primero tenemos que ver qué experiencia tenemos ya sobre este fenómeno. Nos hemos retroalimentado bibliográficamente, documentalmente, hemos observado, como les dije a sus compañeros del otro salón, espero en Dios que ninguno de ustedes haya tenido el lamentable desenlace de un familiar o un amigo por esta pandemia, ¿verdad? Pero ahí es donde nosotros podemos ver en qué forma va a ser nuestra hipótesis un lineamiento o va a llegar a esta característica de experiencia. Nuestra segunda fuente que podemos citar también va a ser el conocimiento previo sobre el fenómeno que estamos investigando. Insisto, nosotros no sabíamos ni conocíamos nada de este virus, pero más sin embargo, ya investigadores estudiosos de este segmento de problema informan e indican que este virus ya existía con anterioridad, pero que no se había propagado o dado como se dio en este mes de noviembre del año 2019. Entonces,
hubo una serie de acontecimientos que nos da o relata a nosotros cómo fue que surgió esta contaminación, ¿verdad? A lo que se le denominó pandemia. ¿Por qué? Porque no fue solamente en el lugar que se originó, sino de esto se dispersó en gran escala a un nivel mundial. Entonces, todo eso nos da a nosotros que el conocimiento previo del fenómeno que estamos investigando es donde nosotros vamos teniendo esa información. Digamos, otra de las fuentes podemos decir que el conocimiento debe de ser previo al objeto de estudio que estamos realizando. ¿Por qué? Porque yo sé algo de él ahora, conozco algo de él, pero así también tengo que retroalimentar mi conocimiento sobre este fenómeno. ¿Para qué? Para que de lo que yo sé, de lo que yo conozco, debo de retroalimentar por medio de bibliografía. Nosotros sabemos tal vez que no existe un libro o una enciclopedia sobre virus, pues, pero sí han realizado estudios expertos en este campo sobre fenómenos, tal vez no solo de este, sino de otros que son similares, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo me voy a retroalimentar, en conocer más en una forma bibliográfica que exista de ese objeto que estamos investigando. Podríamos citar otra fuente para poder plantear la hipótesis, la observación. Recordemos que hoy les he dicho, ustedes como investigadores, lo principal que deben de tener es el sentido de observación. ¿Por qué? Por ejemplo, de los 6 integrantes que tiene cada equipo, los 6 no van a enfocarse al fenómeno de la misma forma. Cada quien tiene una ideología, cada quien tiene una forma de observar, de analizar e interpretar al fenómeno que estamos investigando. Porque imagínense que todos pensáramos y sintiéramos igual, qué triste sería, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no habría reacción sana ni voluntaria de alguien. Si sabemos cómo vamos o cómo seríamos todos si fuéramos parejitos, ¿verdad? En el caso no existirían 2 géneros, imagínense, solo hombres o solo mujeres, qué tristeza va. Entonces, eso es lo que nos retroalimenta, qué es lo que yo debo de observar, y eso me va a dar otra fuente que va a ser la intuición. ¿Qué es eso? A lo que yo pienso o me imagino, a lo que yo intuyo. Entonces, por decirles algo, yo intuyo que todo el salón 104, mis estudiantes van a perder el curso de técnicas de investigación documental. Eso no lo puedo aceptar yo. Tendría que indagar. Por ejemplo, ya tenemos nosotros notas del primer examen parcial. Felicito a los jóvenes que tuvieron notas de 20 sobre 20, pero también invito a aquellos que tienen menos del 50%, llamémosle así, de 9 para abajo, que creo que no hay una nota tan baja, ¿verdad? Pero que se retroalimenten, que estudien, que busquen otra temática para estudiar los cursos teóricos. Yo se lo recalqué, que hay definiciones y conceptos que son similares, pero más sin embargo no son iguales. Y a la hora de planteárseles a ustedes ahorita los problemas, como nuestro curso está inmerso dentro de nuestra realidad, tenemos que estar acordes y atentos a lo que nosotros estamos viviendo. ¿Por qué? Porque nosotros no somos exentos de cualquier problema político, social, económico, que no nos afecte a cada uno de nosotros y no digamos en general a nuestras familias. Entonces, eso es lo que yo puedo hacer. Puedo sospechar, es otra fuente que nosotros tenemos, puedo tener sospechas sobre el fenómeno. Por ejemplo, ahorita, yo podría haber tenido sospechas del actuar de nuestro rector magnífico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, pero no tenía la indagación exacta sobre ese fenómeno. Entonces, ¿qué es? Pero más sin embargo, ahora yo ya puedo, que mis sospechas sí se puede confirmar. Son los hallazgos
que se han tenido sobre este personaje. Entonces, se dan cuenta, cada una de las fuentes, todo va en relación al fenómeno que estamos investigando. Entonces, ¿qué son las hipótesis jóvenes? Nos dice que también van a generar hipótesis útiles para solventar cualquier problema que nosotros estemos investigando. ¿Por qué? Porque a partir de lo fructífero que yo voy a plantear en mi hipótesis, va a ser porque planteé o a partir del planteamiento del problema que yo hice. Yo les dije que si ustedes realizan una forma ordenada, cuidadosa, sistemática, su problema, así ustedes saben a qué problemas se están enfrentando y cómo podrían darle solución. Entonces, si ya revisaron todos esos parámetros, ustedes automáticamente saben a qué es a lo que le tienen que responder. Por ejemplo, si yo les dijera, vamos a ver, tomando como ejemplo a Ruth Kina. ¿Estás conectada, compañerita? ¿No tienes audio? Bueno. Entonces, tomemos a Christopher, solo que no sé tu apellido, Christopher. Sería Jung. Sí, Christopher, gracias. Es Ruiz. Ruiz. Ajá. Es que aquí no me sale todo el nombre, perdón. Bueno, digamos a lo que yo he planteado. El problema ustedes ya me imagino que ya tienen sus problemas específicos. Todavía no específicamente. Valga la redundancia, ¿va? Ujú. Recordemos, jóvenes, al ritmo que yo les voy dando el curso, ustedes tienen que ir realizando ya su trabajo del plan de investigación. ¿Por qué? Porque ya tienen la fecha de entrega de ese segundo trabajo y ese documento también tiene una ponderación de 10 puntos sobre su zona. Entonces, ¿qué es? Únicamente yo estoy retroalimentando y dándoles a explicar cada uno de los ítems que va a llevar el plan de investigación. Yo espero que ya el día martes le dé la estructura para que tengamos ya, que ustedes solo vayan rellenando lo que va a ir faltando. Pero sí necesito que vayan trabajando. Ahorita ustedes ya pueden plantear sus problemas específicos y de eso plantear su problema general. Ya saben cómo realizar su marco teórico. Ahorita ya sabemos cómo realizar las hipótesis, aunque yo les fui desglosando cada uno de sus componentes o partes, digámosle así, para que ustedes tengan más claro cada uno de estos conceptos. ¿Por qué? Porque es lo más esencial para poder realizar el trabajo de investigación o cualquier investigación. Entonces, sí quiero, por favor, que vayamos en sintonía, porque recuérdense que sabemos y hemos dicho y ya estudiaron que la investigación es en una forma secuencial, ¿sí? No podemos saltarnos una parte para en pérdida del trabajo que ustedes van a realizar. ¿Estamos ahí, jóvenes? Sí, licenciada. Gracias, Blanqui. Bueno, no hay ninguna inquietud. Gracias, Andrea. No has participado, Andrea. ¿Está todo claro, Andreita? No deben tener audio. Bueno, miremos pues cuáles van a ser los elementos de las hipótesis que ustedes van a tener. Digamos, toda hipótesis va a revestir de algunos aspectos que son implícitos y explicativos.
Esos aspectos implícitos van a ser las características que es el supuesto de la verdad. Cada una de esas afirmaciones va a estar sujetas a comprobación, lo que yo les dije a ustedes. Toda hipótesis tiene que ser comprobada, tiene que ser confirmada. ¿Por qué? Porque en caso contrario no sea confirmada o aprobada, es que ustedes no investigaron o no se retroalimentaron sobre el fenómeno que están investigando. Entonces, ¿qué me da a mí ese aspecto de explícito? Eso lo vamos a encontrar en todos los conectores o elementos lógicos que nosotros vamos a tener que establecer dentro de la relación de las variables, porque sabemos que a la hora de conformar una hipótesis vamos a tener dos variables, una variable dependiente y una variable independiente. Vamos a tener lo que es la causa y lo que es el efecto del problema. Digamos, es como se originó. Y el efecto que es lo que nosotros tenemos como solución a eso. Y esas dos variables, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es entrelazarlas por medio del conectivo lógico, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que nosotros vamos a tener. Ahora tenemos que saber qué es una variable. ¿Cuáles son las variables? ¿Qué son las variables? Para saber qué es una variable dentro de la investigación, nosotros tenemos que saber que las variables van a estar en el entorno de las variables científicas. Nosotros sabemos que toda investigación es una investigación científica por nombre, ¿sí? Ahora, todas esas hipótesis que nosotros vamos a realizar, las tenemos que confirmar, insisto. Dentro de las hipótesis, nosotros vamos a tener una relación de los indicadores o de cada uno de los indicadores. Entonces, nosotros sabemos que esos indicadores van a permitir que ante una operación o realización de una hipótesis, ustedes van a llegar a comprobar la verdad, porque eso es lo que van a comprobar. Todo eso respecto al problema que ustedes plantearon en la investigación. Y digamos, esto de comprobar va a ser en una forma tentativa. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que indagar más sobre el tema que están investigando. Digamos, a la hora que ustedes plantearon su hipótesis, ustedes tienen que indagar más para poder llegar a confirmar esa hipótesis. Dentro de lo que son las definiciones de las variables, nosotros vamos a encontrar tres elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Digamos que la variación va a ser susceptible de medir. ¿Por qué? Porque nosotros a la hora que investiguemos o cuanto indaguemos, así vamos a poder medir nuestra respuesta o nuestra comprobación. Digamos, de ahí, cada uno de los conceptos que ustedes van a calificar para tener esa unidad de análisis a investigar también es muy recalcable. Todas esas variables van a ser cada uno de los elementos que ustedes van a darle a las hipótesis para que tengan una prioridad de variar, digamos, el aspecto de más conocimientos o diversos valores a lo que ustedes van a estar susceptibles de poder darle medida según la capacidad o aplicabilidad que ustedes le den a cada uno de los segmentos de las personas o de los entes que están inmersos en el problema que ustedes están investigando. ¿Por qué? Porque cada fenómeno, cada objeto va a ser diferente y cada quien lo va a observar desde un punto de vista, desde su punto de vista lógico e ideológico. Entonces, ahí nosotros vamos a tener toda esa información. Y digamos, dentro de estas variables, cada uno de los elementos tienen que ir con su propia prioridad o bien propiedad. ¿Por qué? Porque al adquirir ustedes diversos valores, van a tener esa variación que va a ser susceptible de medirse y van a aplicar, como insisto, a las personas como a los fenómenos que ustedes vayan a investigar. Ahora, dentro de la clasificación de las variables, nosotros vamos a tener tres variables. La primera es la variable independiente, que ya les dije que eso no es más que van a determinar en qué condición
van a explicar ustedes la situación específica que están viendo como responsable a lo que antecede al fenómeno. Entonces, la variable independiente va a ser la causa del origen del problema. Insisto, la variable independiente es la causa del fenómeno que ustedes están investigando. Esa variable, digamos, independiente, va a ser concebida como un atributo cuantitativo o cualitativo que puede modificarse, dependiendo la voluntad o la situación que ustedes vayan a experimentar de una forma apropiada para que los lleve a ustedes a los cambios o consecuencias de su variable dependiente. Que, digamos, la segunda variable, que es la variable dependiente, no es más que el efecto que nos da el problema o el fenómeno que estamos investigando. Entonces, esa variable dependiente va a estar determinada o la vamos a explicar o está condicionada a la variable independiente. ¿Por qué? Porque yo tengo que amarrar cómo fue que se originó el problema, cuál es su causa de origen y qué me da ese origen un efecto. Por ejemplo, si a usted le cito, vamos a ver, Daniel Góngora, me imagino que es tu apellido. Daniel. Hola. Una pregunta, ¿cuál fue tu nota en el curso de técnicas de investigación? Déjeme ver, ahorita voy a, que lo apunté pero no me acuerdo. ¿Sobre cuánto era? Sobre 20, ¿verdad? Sobre 20. Fue 15. Sí, muy bien, estás entonces en el promedio satisfactorio. Digamos, si yo quiero ponerte, discúlpame, como ejemplo, ¿verdad? Dentro de estas dos variables, ya sabemos que la variable independiente dijimos que es la causa del problema o cómo surgió el problema. Y la variable dependiente es el efecto. Digamos, estas dos variables dijimos que van a estar entrelazadas. Cada una se va a caracterizar por representar sus condiciones de causa y efecto. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Sí. Va. Okay. Cada variable depende en la forma que nosotros lo planteemos, digamos, con términos claros o precisos, pero sobre todo debemos de permitir su operación. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, tú perdiste, digámosle así, 5 puntos de tu primer examen parcial. Entonces, yo puedo plantear el problema, tal vez que no hiciste un método adecuado para poder estudiar el curso de técnicas de investigación documental. O bien puede ser que la causa fue que estabas agotado del estudio y como fue el último examen, ya no le diste la importancia al mismo. Entonces, el efecto que me permito yo que fue un bajo rendimiento para el curso de técnicas y ahí está tu nota final. ¿Puedo yo llegar a confirmar cualquiera de las dos que planteé? Tal vez la segunda que planteó que Nacho, no ¿sí le o di. no? Ok, sí, porque no le di el... Es lo que yo quiero llegar. Ustedes tienen que llegar a comprobar o a confirmar el planteamiento de su hipótesis. Entonces, por lógica, yo estuve analizando el comportamiento de mi objeto de estudio, por decirle algo. ¿Sí? ¿Estamos ahí, Daniel? Entonces, tú ya me llegas a confirmar. ¿Por qué? Porque tú estás inmerso en esa problemática. Tú eres el conocedor, el experto, por decirlo así. Entonces, contigo puedo entrevistarme, porque estamos haciendo una entrevista, digámosle, ¿verdad? Aunque sea virtual, pero ya me dices tu punto de vista y yo llegué a confirmar lo que yo me planteé. Entonces, se dan cuenta, jóvenes, cómo eso me permite operar a mí, mis conocimientos, mi retroalimentación, mi indagación que le hice yo ahorita a Daniel.
Yo vi cuál fue la causa, que él perdió, llamémosle así, 5 puntos, pero el efecto es que él no tuvo el mismo tema, por decirlo, a sus otros 3 cursos que fueron los primeros. Me imagino que como el curso de socioeconomía fue el primer examen parcial, a todos los tenía en éxtasis, pues ahí centrados, ¿verdad? Y que es el curso tal vez que le tienen más miedo o el menos entendible, entonces fue al que más le dedicaron el tiempo. ¿Alguien que me pueda confirmar eso? Sí, es cierto, licenciada. Confirmo. Gracias, compañeros. Entonces se dan cuenta. ¿Por qué? Por lo que yo conozco, por lo que yo analizo, por lo que yo observo, puedo llegar a confirmar. Y siempre, por eso le dije a Daniel, y lo interrumpí, no hay un tal vez, o sí o no, compruebo yo el planteamiento de mi hipótesis. Y siempre tiene que ser, ¿qué dijimos? Afirmativa o comprobable. ¿Estamos claros ahí, jóvenes, con las variables? Sí, licenciada. Sí, ¿Cuántas licenciada. variables? Gracias. Disculpe. Disculpe, ¿Perdón? licenciada, ¿cuántas variables eran? 3. Ahorita vamos a ver la tercera, que es la variable interviniente. ¿Y qué es eso? Analú, ¿quién levantó la mano por ahí? Vi el mensajito. Ya, licenciada. Es que no lo entendí mucho sobre las variables. No sé si me lo podría explicar más. Va, déjame solo termino ahorita con la variable interviniente y ya te repito las otras 2, ¿sí? Porque ya van a ser las 5, entonces quiero terminar yo porque con usted voy un poquito atrasadita. Entonces, ¿qué va a ser la variable interviniente? Este tipo de variable nos va a servir para relacionar las variables anteriores, la independiente con otra que sea dependiente, o sea que pueden existir 2 causas sobre un mismo problema. Y digamos, esta variable interviniente, entre ellas no siempre va a existir una hipótesis. ¿Por qué? Porque pueden ser que existan 2 o más causas, pero no encontremos o no sepamos cuál es el efecto, ¿sí? Entonces, ¿qué es eso? Nosotros tenemos que ver bien cuál es nuestra unidad de análisis para constituirla bien. Si es un objeto, si son personas, si son grupos o subgrupos o qué casos nosotros vamos a investigar. Y sobre eso va a recaer también la acción que nosotros expresemos del enunciado que hayamos hecho a la hipótesis que estamos planteando. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros debemos de amarrar esas causas por medio del famoso conectivo lógico. ¿Y qué es ese conectivo lógico? Son todos los elementos, como su nombre lo dice, que por lógica nosotros vamos a establecer la relación entre ambas variables y que esa unidad de análisis nos agarre tanto a la causa como al efecto. Esos son los tipos de variables. Entonces, para que nosotros tengamos bien claro cómo es que yo tengo que presentar o realizar mi hipótesis, tengo que estar inmersamente colocando las 2 variables fundamentales, que es la primera, dijimos que era la variable independiente, que eso es la causa. ¿La causa de qué? De cómo, por ejemplo, se originó el problema, cómo surgió el problema, cuándo fue que inició el problema, ¿sí? Y la variable dependiente que dijimos que es el efecto, que es o que da como resultado esa problemática, o sea, esa causa. Perdón, a lo que yo había puesto como ejemplo al compañerito Daniel Góngora, ¿sí? Yo primero sondeé cuánto había o cuánto es su nota en el primer examen parcial. Su nota es satisfactoria, aunque no excelente por decirles algo, pero es satisfactoria, ¿por qué? Porque está en el parámetro del más del 50%. Él tiene casi que un, ¿qué? 75-80% de nota. Entonces, eso me dio a mí la pauta y llegué a confirmar con él que la causa fue que, como ya era el último examen, él no le dio ya la importancia de estudio
digámosle así, como a sus 3 primeros cursos. Entonces, ya el agotamiento, el cansancio, él pudo ver el reflejo en su nota que no sacó el 100% y automáticamente perdió un porcentaje de su primer examen parcial. Entonces, yo llegué a comprobar que la causa fue el poco interés que le puso al curso de técnicas de investigación y el efecto fue que él sabe y está en lo cierto que perdió 5 puntos valiosos en un curso dentro de la Universidad de San Carlos de Guatemala de la Facultad de Ciencias Económicas en el primer semestre del año 2021. ¿Se dan cuenta? Si yo tengo la causa, tengo que ver cómo lo voy a amarrar. ¿Por qué? Porque tengo un efecto. Y eso lo voy a entrelazar, digamos, mi conectivo lógico aquí fue el bajo rendimiento o bajo interés, digámosle así, sobre el curso de técnicas. ¿Por qué? Porque yo sé, ya el último, ya están ustedes agotados, cansados, pues, y dijeron, no, si la LIC nos dice todo, nos da los chivos, entonces ya estamos hechos. Estamos ahí, pero aquí ya vieron ustedes el efecto de lo sucedido con el compañerito Daniel, que perdió 5 valiosos puntos, por decirlo así. No sé si estamos ahí claras, compañerita, que es una variable dependiente, que es una variable independiente. Sí, solo el ejemplo, Daniel, perdón. Y ahorita te vas a recuperar en tus trabajos. ¿Estamos claros ahí, jóvenes? Sí, licenciada, gracias. Licenciada. De los compañeritos que tienen 20 sobre 20. Alguien que, fijo, yo sé, Daniel, que vas a sobresalir. Esos 5 puntos no va a hacer nada. Alguien que haya sacado 20 sobre 20.